Ahora que tenemos una imagen de la situación de los sobrevivientes en sus nuevos países de residencia, la doctora Yael Seaman, Alejandra Nudman y la doctora Nancy Nichols nos hablarán acerca de la colección de testimonios de sobrevivientes en América Latina. Los sobrevivientes del Holocausto que llegaron a América Latina, en gran medida, como los sobrevivientes en otros países, silenciaron sus historias. Pero no fue una única respuesta tampoco, ¿no? Encontraban las maneras también de compartir, ¿no?, lo que habían vivido. Entonces acá hay que distinguir entre lo que es compartir, digamos, en la esfera privada y compartir en el espacio público. Me parece que Argentina es un caso emblemático en el sentido de que hubo una participación de los sobrevivientes en el espacio público muy vocal desde muy temprano. No fue así en el caso mexicano. Sin embargo, entre ellos sí conmemoraban, o sea, sí hay registros de conmemoraciones tempranas también en México, pero se daban al interior de la comunidad judía. Ahora, en el caso mexicano no existe, me parece, un detonador, ¿no? Tenemos que hablar de un proceso muy gradual, ¿no?, y de diferentes también, digamos, experiencias que se van dando, que ahora referiré a ellas, pero quisiera contrastar con el caso argentino, porque ahí existen estudios históricos que muestran que la guerra árabe-israelí de 1967, ahí sí marcó una pauta. En México yo no he encontrado registros de algo similar. Yo lo que he encontrado es que hubieron voces que hablaron de manera más temprana públicamente, pero quizás no tenían el eco, ¿no?, que tienen hoy en día, porque la víctima también no era reconocida como es reconocida hoy en día. Y luego se formó una asociación de sobrevivientes, una de las fundadoras fue Dunia Wasserstrom, y entonces ellos sí hacían un esfuerzo de vincularse con la prensa, o cuando había un suceso político, por ejemplo en la Unión Soviética, en esa época se expresaban, o sea que también tomaban posturas políticas, podían llegar a participar en un programa de radio, pero era un grupo pequeño, ¿no? De por sí, la cantidad de gente, sobrevivientes que llegaron a México, no rebasaron las 2,400 más o menos personas. Entonces estamos hablando de un grupo importante, significativo, pero no la masa crítica que llegó, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Yo creo que hay que tomar también eso en cuenta. Entonces lo vocal o lo participativo o lo visible que pueda ser un grupo de sobrevivientes en el espacio público nacional, pues también va a ser muy diferente, ¿no? Ahora, muchos de estos sobrevivientes, pero esto lo dicen ellos, rompen su silencio en los años 90, cuando los entrevista la Shoah Foundation, ¿no?, la iniciativa de Steven Spielberg. Ahora, hay que considerar que antes de ese proyecto institucional hubo otro que provenía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se dio también en colaboración con actores locales, y ahí también hablaron sobrevivientes, o sea, dieron su testimonio. Entonces son como dos momentos, finales de los 80s y luego los 90s, cuando por una, digamos, intervención de fuera, ¿no?, institucional, que se trata de proyectos de historia oral, los sobrevivientes hablan, ¿no? Para entonces ya están en otro momento de su vida, ya han reconstruido su vida de una o de otra manera, ¿no?, con todo lo que eso implicó, entre otras cosas, elaborar el trauma o no elaborarlo por completo, ¿no? Y digamos que se encuentran en un momento en que también por sus hijos, ¿no?, me parece que sienten que ya pueden hablar, ¿no?, que ya no los estarían dañando. Y es más, que se vuelve fundamental que sepan, porque ahora ellos se vuelven los guardianes de esa historia, los transmisores de esa historia. Entonces creo que ahí hay un punto de viraje en México, es muy tardío, pero no es que no hubo nada entre su llegada y finales de los 80s, o sea, sí hubieron expresiones, nada más que eran, pues, de un grupo pequeño, ¿no?, a lo mejor aislado, a lo mejor menos vocal, pero no por ello menos importante. Después de la venida de Spielberg a Chile, 15 años después, la venida de Spielberg a Chile le da el puntapié inicial, genera la semilla del deseo de la gente local de generar una instancia en donde se recuperen los testimonios de los sobrevivientes que se albergaron en Chile. Y en el año 2009, un poco antes me voy a ir, en el año 2008, Karen Kodner, que es una periodista chilena, se reúne con la señora Thea Goodman y ellas
comienzan a conversar. Y Thea Goodman era la directora, la presidenta de Reshet, que es una institución de tzedakah y de ayuda social que existe en Chile, y que tenía mucho vínculo con los adultos mayores de la tercera edad de los hogares judíos de Chile, y comienzan a conversar cómo nunca se ha dado en Chile un deseo de recuperación de la memoria. Entonces esta periodista que es judía, que es Karen Gotner, junto a otras personas comienza con la idea, con el proyecto, y se conectan con el Museo de Washington, crean toda una metodología de trabajo que está basada, de entrevistas que está basada tanto en el archivo, en las preentrevistas y entrevistas de Fortune of Archive y de la Shoah Foundation, y generan todo un programa y protocolos para poder trabajar en Chile. Forman un equipo de entrevistadores a las que capacitan, y en el año 2009 se toma la primera entrevista a sobrevivientes que existe en Chile. Hasta el día de hoy son alrededor de 140. Lo que se dio por el número es un número enorme para esta comunidad. Tenemos un archivo que todavía crece, todavía está creciendo, incluso estamos tomando testimonio, por supuesto que en número menor, pero no solo eso, sino que la Fundación Memoria Viva trabaja en el área educativa, ha trabajado con el Ministerio de Educación de Chile, ha trabajado con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, trabaja a nivel de capacitaciones docentes. Ahora hay un proyecto muy importante que se llama Abro Memoria, en el que estamos trabajando en recuperar todos aquellos documentos, fotografías, objetos que hayan sido relegados como a la instancia, a la esfera familiar, todas aquellas grabaciones que fueron hechas por los nietos a sus abuelos, o documentos que hayan sido guardados por la gente, todo eso que nos da tanta información y cuenta tantas cosas de la experiencia y que nunca han sido compartidas, están siendo recuperadas, digitalizadas, integradas al archivo de Memoria Viva. Bueno, yo diría que comenzaron a hablar cuando hubo interés por ciertas fundaciones que tenían archivos, que comenzaron a tener interés por rescatar sus testimonios, ¿no? Por lo tanto, yo diría que esto fue en los años 90, sobre todo con el archivo de la USC Shoah Foundation, ¿no? Que sabemos que hizo miles y miles de entrevistas, y dentro de esa también hay entrevistas a sobrevivientes que llegaron a Chile. Y luego, cuando la Fundación Memoria Viva, acá en Chile, también comenzó a crear su propio archivo, ¿no? Esos son dos momentos en que hay una iniciativa de determinadas organizaciones que quieren rescatar estas narrativas, que quieren rescatar estos testimonios. Entonces, yo diría que se da eso por un lado, pero por otro lado habría que unirlo a esta suerte de boom de la memoria. Por un lado, el boom de la memoria del Holocausto, que es una cuestión más global, ¿no? Que no viene al caso de referirse ahora, pero que también llegó a Chile, pero que además en el caso de Chile se une a un interés creciente por la memoria de las víctimas de la dictadura chilena, ¿no? La dictadura termina en el año 90, comienza un periodo de transición democrática en que poco a poco se va hablando de esto. Ocurre muy similar al Holocausto. En un primer momento las víctimas no son necesariamente tan escuchadas, no hay mucha recepción a escuchar sus relatos, pero ya iniciando en 2000 sí, ¿no? En el 2010 se crea el Museo
la memoria y los derechos humanos, que es un hito bastante importante, pero además hay todo un movimiento de la sociedad civil, de los lugares que fueron centros de detención, que están convertidos en sitios de memoria, hay conmemoraciones, en fin, hay todo un recorrido que tiene que ver con la memoria de la violación a los derechos humanos, de la represión que en Chile fue ganando terreno hasta el momento actual, que uno podría decir que la memoria hegemónica de lo ocurrido es la que admite que sí se violaron sistemáticamente los derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Hay algunas excepciones por ahí que aparecen diciendo lo contrario, pero son voces muy minoritarias. Entonces yo creo que hubo un clima en que el testimonio fue recepcionado, que también estimuló al testimonio de las víctimas del Holocausto. Si antes por un tiempo no fueron escuchados, y ocurre mucho, algo que también ocurrió para la dictadura, que ellos no contaban esto ni siquiera a sus familiares, ¿no? Es muy común que dijeran, no quisimos contarle a nuestros hijos porque no los queríamos contaminar, o porque no queríamos que ellos sufrieran, ¿no? No queríamos contaminarlos con el dolor, y pensábamos que no lo iban a entender, ¿no? Una entrevistadora de Memoria Viva, me acuerdo muy bien porque me impactó profundamente, que ella decía, ¿cómo le voy a contar a mis hijos lo que significó Auschwitz? ¿Tú lo puedes entender? ¿No? Le decía a la persona que le estaban entrevistando, es que no se puede entender. ¿Cómo lo digo con palabras? Entonces, muchos callaron por una elección personal frente al núcleo cercano, y yo he trabajado también testimonios de la represión en Chile, y es algo que también ocurre, ¿no? Que los que han pasado por la prisión y la tortura no quieren contar a sus familiares, no quieren contaminarlos con este dolor. Y la primera vez que hablan de esto es cuando se producen los informes de verdad, ¿no? El informe Valech, por ejemplo, ahí dan testimonio. Entonces pasa por un lado eso, ¿no? Que hubo un periodo de silencio, pero luego cuando comienza este contexto de mucho mayor receptividad de los testimonios, ellos dan testimonio a estas fundaciones, pero también comienza a haber más interés en la opinión pública. Entonces, algunos de ellos, que también habían escrito memoria, comienzan a testimoniar, por ejemplo, en las universidades, en los colegios. Hay algunos que incluso son invitados a programas de televisión, o se hacen reportajes con ellos. Y esto todo yo diría que en los 2000, ¿no? hasta el presente. Por lo tanto, tal vez no hay un hito específico, no diría que son más bien momentos, ¿no? En que se facilita el testimonio, y eso también le otorga mucha agencia a estos sobrevivientes. Tal vez en algunos testimonios ellos no se definían a sí mismos como sobrevivientes, pero ahora sí lo hacen. Y eso también tiene que ver con el tema de quién es realmente sobreviviente, si el que escapó en el 38, en el 39, se puede considerar un sobreviviente o no, ¿no? Pero ahora muchos sí se consideran sobrevivientes, porque hay mucha más conciencia y hay mucha más recepción en el espacio público para escuchar a las víctimas.